Hola Lanteris, hoy nos vamos a preguntar si hubo o no caza de brujas en América Latina. En el video anterior estuvimos hablando del fenómeno de la caza de brujas en Europa entre 1580 y 1630 específicamente y dejamos la pregunta abierta de ¿qué pasó en América? Para responder esto vamos a hablar de un caso concreto de unos juicios por hechicería que se llevaron a cabo en el siglo XVIII en el Cabildo de Santiago del Estero, Argentina. Antes de empezar me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que tenemos que tener en cuenta que el proceso de persecución de la hechicería fue muy heterogéneo en América. No es como los tribunales los tribunales de Inquisición de Europa, sino que en América y en lo que actualmente es el territorio argentino, se sumaba el elemento colonial. Es decir, las brujas no solamente eran mujeres, sino que también eran indígenas, campesinas, zambas, mulatas, mestizas. Al mismo tiempo esto fue diferente en todo el territorio, cada jurisdicción va a tener su propio control y sus propias legislaciones respecto a cómo ven o cómo controlan a la hechicería, y en el caso de Santiago del Estero pasa algo muy particular que tiene que ver con la jurisdicción tan fronteriza y tan en el límite sur del dominio español en el continente. La segunda aclaración que voy a hacer es que, para hacer este video me basé principalmente en el libro Las Salamancas de Lorenza de Judith Farberman, que es son una serie de investigaciones que hizo Judith, quien es doctora en historia e investigadora de CONICET y de otros institutos académicos. Y tengo que hacer la aclaración que esto es un video del corte de divulgación. ¿Qué quiere decir? Que no está dedicado o dirigido a personas que se especialicen en el tema. Por fines de divulgación, pedagógicos si quieren, de comunicación, hay cosas que fueron simplificadas, hay cosas que fueron omitidas. Si ustedes quieren profundizar en el tema, un video de YouTube no es el lugar. Al final del video, como siempre les digo, yo les dejo la bibliografía por si quieren profundizar, pero este es un video de divulgación. No es la presentación de una tesis doctoral ni nada por el estilo. Esto lo digo porque van a ver que hay algunos términos que voy a simplificar o voy a explicarlos de manera un poco más simple o acotada, y hay cosas que decidí omitir para no embarrar ni empastar el diálogo. Acá venimos a hacernos preguntas, cuestionarnos, quedarnos con información para despertar la curiosidad y, por supuesto, a ver gatos, como siempre, porque a esta le encanta venir a molestar cuando grabo. Dicho todo esto, empecemos. Como les dije, nos vamos a situar en Santiago del Estero, que era capital de la gobernación del Tucumán en el siglo XVIII y era la región más al sur conquistada y ocupada por los españoles. Esto lo aclaro porque vamos a ver que en varias cuestiones pasa algo que, como es un terreno fronterizo, hay algunas cosas que no se llevan a rajatabla como en otras regiones, por ejemplo, en la audiencia de Charcas. Estamos en el siglo XVIII en Santiago del Estero. En este siglo se pueden rastrear 11 procesos judiciales por hechicería, o sea, sería como juicios por brujería. Pero suponemos que no son los únicos porque pasa algo con los documentos históricos, que es que muchas veces desaparecen, o sea, al ser papeles se pierden, se queman, se eliminan, se arruinan. Entonces solo contamos con 11 juicios por hechicería en Santiago del Estero, lo que no significa que hayan sido los únicos. Son los únicos que tenemos. Otra cosa que hay que aclarar, que es que en nuestro territorio no hubo una caza de brujas como tal, como lo dije hace un rato. La magia era parte del paisaje social, o sea, no se cuestionaba la magia como tal porque era aceptada. De hecho, tanto la sociedad blanca, si se quiere, española, aceptaba la magia como las sociedades indígenas, como parte del paisaje social. En los únicos casos que esta magia era llevada a un juicio era cuando afectaba, por supuesto, a los sectores blancos españoles. Recién cuando ellos la magia decían como, me hicieron un embrujo, ahí lo llevaban a juicio. Él se convivía con la magia. El libro toma principalmente dos juicios por hechicería, uno de 1715 y otro de 1761, que son juicios iniciados a mujeres indígenas por hechicería por hacerle un daño en el primer caso a dos eclesiásticos y a dos indígenas, y en el segundo caso se acusa a dos mujeres indígenas de enfermar a la hija de un alcalde de indios. Hago una aclaración, yo no puedo creer que tenga que aclarar esto, pero por las dudas, yo voy a decir indios, por ejemplo, alcalde de indios, que es una figura que ya vamos a ver, porque así figuran en las fuentes coloniales. No me firmen diciendo, no se dice indios. Porque cuando tratamos historia colonial utilizamos los términos que se usaban en la época, y en la época se decía pueblo de indios y alcalde de indios. Tenemos que ver primero el contexto de este Santiago del Estero del siglo XVIII. Como dije hace un rato, la ciudad de Santiago del Estero formaba parte de la gobernación del Tucumán, pero esto, voy a tener que simplificar
simplificar mucho cuestiones de la historia colonial, así que a mis colegas colonialistas les pido disculpas por lo que voy a resumir, pero bueno, acuérdense que la idea acá es que lo vea gente que no sabe tanto del tema. Distinto a lo que mucha gente cree, las sociedades indígenas no eran esclavos. Sí estaban bajo un sistema de encomienda donde debían trabajar y pagarle un tributo, darle un tributo al español que estaba a cargo de ellos y demás, pero no eran esclavos como si eran las personas afro. Ellos en el siglo XVIII vivían en lo que se llamaban pueblos de indios, que eran justamente pueblos donde vivían diferentes familias. Si estaban bajo el sistema de encomienda, debían tributar a un español, que a cambio supuestamente debía evangelizarlos, cuidarlos, protegerlos, que sabemos que por supuesto eso no pasaba. No importa, no me quiero enredar esto, pero tienen que tener en claro que están los pueblos de indios, como por ejemplo el de Tuama, que es donde se sitúa toda esta situación, es donde van a ocurrir estos casos denunciados de hechicería, que eran pueblos donde vivían indígenas, donde vivían familias indígenas, pero habían autoridades como por ejemplo el alcalde de indios, que era la figura más importante, ¿no? De estos pueblos de indios. En el caso del pueblo de Tuama, este se ubicaba en la llanura santiagueña, en la ciudad de Santiago del Estero, ¿no? Hay cerca entre los ríos Dulce y Salado, una zona de monte muy diferente a la actual, donde las diferentes sociedades indígenas tenían un vínculo con el monte que habían heredado de la época precolonial. Ellos del monte sacaban la miel, sacaban la algarroba, sacaban recursos y por supuesto era un espacio al cual le tenían mucho respeto. Esto vamos a aclararlo porque cuando veamos lo de las salamancas, vamos a ver que las salamancas son en el monte. Para las sociedades españolas, el monte era un espacio como sagrado e infernal, porque era un lugar donde se podían obtener recursos, pero al mismo tiempo los españoles lo veían como diciendo, ahí donde van a hacer esos rituales, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Al mismo tiempo, la sociedad del siglo XVIII, por supuesto, era una sociedad basada en un sistema de castas, donde, por supuesto, habían sectores que tenían derechos y otros que no. Y algo que me faltó decir es que en estos pueblos de indios, las personas podían trabajar, ellos podían trabajar. Por ejemplo, las mujeres hilaban, tejían, hacían como otros trabajos que ya vamos a ver que es importante. O sea, estos pueblos de indios tienen un amo al que tributan por cesión real que el rey le concede a este español de tributar en nombre suyo. O sea, es una relación formal de dependencia con un administrador que recauda en nombre de la corona. En estos pueblos de indios, la situación de las mujeres solteras era un poco más compleja que la del resto, que terminaban siendo sometidas a un dominio señorial más directo con el encomendero. Por lo tanto, estas mujeres debían ser controladas el doble por el español porque no tienen un marido o un hombre que las controle, y vamos a ver cómo estas denuncias de hechicería terminan un poco siendo mecanismos de control sobre estas mujeres que podían, ¿no?, ser un peligro para el orden establecido. Estamos entonces, dije, en el pueblo de Tuama, un pueblo que le pertenece a doña Josefa Corbalán, viuda de Josep López de Velasco, y empiezan a pasar una serie de cuestiones en este pueblo de indios en particular que van a terminar con denuncias de hechicería. Estos pueblos para el siglo XVIII se gobernaban con relativa autonomía en respecto al encomendero, por cuestiones que no voy a explicar, salvo las mujeres solteras. Ellas estarían un poco más vinculadas a esta cuestión de control del encomendero, pero en general el pueblo tenía cierta autonomía y eso un poco va a empezar a molestar. No quiero entrar mucho en esto porque sería meterme en algo que no ayuda a los fines del video, pero esto tienen que saber que son pueblos con cierta autonomía, con alcaldes. En el caso va a ser Josep Martínez, el alcalde en 1761, que es un alcalde que va a terminar denunciando a dos mujeres de su pueblo, que son Lorenza y Pancha, por supuestamente haber embrujado a su china, a su criada María Antonia. En este caso, el autor va a trabajar principalmente con dos juicios, como les dije hace un rato, uno de 1715 y otro de 1761. Estos pueblos van a tener una particularidad, que es que tienen mucha migración, tienen mucha presencia de forasteros, pero las que se quedan, las que no se mueven, son las mujeres. Hay mucha permanencia femenina que no se trasladan a otros pueblos, y dentro de esa permanencia femenina, las mujeres con cierta autonomía, viudas y casadas, van a ser las que van a tener como más visibilidad, por eso van a ser el foco de las denuncias. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar el caso específico de estos juicios, sino que algo que forma parte del contexto del pueblo de Santiago del Estero, es que, como yo les dije al principio, Santiago del Estero estaba en una zona periférica, y esta situación de periferia le va a dar cierta autonomía respecto a, por ejemplo, la audiencia de Charcas. Le va a dar cierta autonomía en el sentido de que no tienen que obedecer directamente
obviamente a la actualización de las leyes, sino también que las autoridades no están tan formadas, digamos, no hay un esmero tan grande en la formación de las autoridades, por eso muchas veces los procesos judiciales van a estar regidos más bien por el sentido común que por la ley. Los jueces de Santiago del Estero no van a tener una cultura jurídica muy profunda, sino que conocen como superficialmente de justicia, teología, derecho y demás. Esto lo digo porque esto se va a ver cuando inicien los juicios contra hechicería, que no están como muy empapados de información. Otra cosa importante que forma parte del contexto es, como les dije al principio, la magia existía para todos. Todos creían en el arte mágico, tanto la ciudad Santiago del Estero y la sociedad española como los pueblos de indios. Es como que la cultura de la élite está constantemente permeada por las creencias indígenas. En el caso concreto de la hechicería, esto es tomada como un delito pecado. Se va a permitir en el caso que sea para hacer bien, por ejemplo, sanar una enfermedad mediante la magia, y va a ser tomada como un delito cuando, implique enfermar a una persona, por ejemplo. Otra cosa que cuenta mucho en este tipo de denuncias contra hechicería es la cuestión de la fama. Como es tan difícil comprobar un acto de hechicería porque no tenés una prueba concreta, en algunos casos vamos a ver que sí hay una especie de pruebas, la prueba definitiva va a ser la confesión de la víctima y se va a poder dar sentencia recién cuando la persona confiese el delito. Esa es la prueba final. El tema es que las confesiones por lo general venían luego de azotes, torturas, tormentos y demás. En el caso concreto de el juicio contra Lorenza y contra Pancha de 1761, de hecho, ellas todas sus confesiones las dicen después de numerosos tormentos, se contradicen todo el tiempo y ellas van a terminar muriendo probablemente a causa de las torturas que les hacían durante sus confesiones. Pero me estoy adelantando porque no saben ni siquiera cómo fueron los juicios de ellas. Antes de empezar a hablar concretamente de los juicios, tenemos que hacer la última aclaración. Yo sé que esto es un disclaimer antes de empezar, pero es importante saber el contexto. Nosotros ingresamos al mundo mágico de Santiago del Estero del siglo XVIII a través de procesos judiciales, o sea, de estos juicios por hechicería. El tema es que estos procesos judiciales son espejismos. ¿Por qué decimos esto? Porque son la transcripción escrita por una autoridad española de un diálogo que se tuvo con una mujer indígena que hablaba quechua. O sea, están muy atravesadas por la mirada de la justicia española, por su criterio y por sus creencias. Y encima son procesos judiciales que ya de entrada suponen la culpabilidad del reo. O sea, estas confesiones ya están hechas sabiendo que la mujer va a ser culpable de hechicería. Entonces, obviamente, están muy sugestionadas las preguntas que se hacen y las confesiones de estas mujeres, que como dije hace un rato, son producto de la tortura. Entonces, tenemos que tener en claro que estos procesos judiciales no nos es difícil acceder al mundo mágico porque estamos accediendo a través de la mirada de un español que habla español, con una mujer que habla quechua y que lo que dijo en quechua fue producto de la tortura y de preguntas malintencionadas o intencionadas por parte de la persona que está haciendo el interrogatorio. Si vemos estos casos, la cantidad de juicios que hay contra hechicería, se puede ver que el denominador común es la alteridad cultural. Las mujeres que son acusadas de brujería, de hechicería, son mujeres indígenas, zambas y mulatas, en su mayoría indígenas igual. Y las personas que denuncian suelen ser personas blancas, españolas, autoridades y demás. Estos juicios pueden empezarse como mecanismos de control, formas de vigilancia y control social sobre los sectores subalternos. Esto lo voy a decir un montón de veces porque es la tesis, del libro prácticamente. Dicho todo esto, ahora sí hablemos de las hechiceras. Como dije hace un rato, las mujeres acusadas de hechicería eran, como dije, mujeres, en su mayoría indígenas, solteras o viudas y de edad madura, entre 40 y 50 años, que por lo general se mantenían del hilado, el tejido y la alfarería. Otro denominador común entre las mujeres era que no tenían marido, o sea, eran más visibles por ser autónomas. Por otro lado, ¿quiénes eran las víctimas? Y acá tenemos dos cuestiones para tener en cuenta a la hora de las víctimas. Primero, que la mayoría de los delitos que se les acusan a estas mujeres de hechicería tienen que ver con el ámbito doméstico. O sea, supuestamente embrujan a personas de sus círculos domésticos y cercanos. Por un lado están el tipo de víctimas de hechicería, podríamos pensarlo como verticales, o sea, mujeres que agredían a sus amos o señores, autoridades, curas, y que por lo general se pensaban que eran maleficios vinculados con la venganza, el enojo. Y por supuesto, si algo le pasaba al amo o al señor, la primera sospechosa de que le hicieron
hicieron un embrujo era su servidora. Después había otro tipo de víctimas de hechicería que eran más bien horizontales, o sea, mujeres que hechizaban a su vecina, a su amiga, a su amante, o sea, a su semejante. Y estas se pensaban como producto de la envidia, de algún roce con un amante, con un hombre, alguna disputa por un intercambio. Y después, finalmente, están las víctimas que en realidad tienen un parentesco con la mujer que realiza el embrujo. Madres, tías, abuelas, que esto era lo peor, porque atacar a un familiar era una vulneración de los fundamentos sociales básicos, o sea, no podés atacar a tu familia. Pero bueno, estas eran generalmente las víctimas de hechicería. Ahora bien, ¿qué síntomas reflejaban las personas que decían haber sido embrujadas? Por lo general, cuando había alguna muerte medio rara, se decía te embrujó alguien, o sea, muertes que por ahí eran por causas naturales, pero en contextos medio raros, se les atribuían a un embrujo, pero particularmente se atribuían a maldiciones de hechiceras, muertes o dolores o males que tenían, por un lado, la pérdida de la razón y delirio, o sea que la persona que había sido embrujada deliraba, tenía fiebre, estaba fuera de sí. Por otro lado, la expulsión de objetos patógenos. Vamos a ver que, de hecho, en los juicios en las acusaciones que se le hacen a estas mujeres, se dice que la persona embrujada expulsaba lanas rojas, lanas. Acuérdense que las mujeres que eran acusadas eran por lo general tejedoras, pero expulsaban lanas, piedras, sapos, pescados, huesos, plumas, animales, o sea, había algún objeto patógeno que era expulsado o del cuerpo de la persona enferma o estaba, o no sé, o se desenterraba cerca de su casa, por ejemplo, un sapo atado con una lana roja. Y otro elemento que tenían otro elemento que te permitía diagnosticar un mal de un hechizo era la parasitosis, o sea, que la persona presentara gusanos, sanguijuelas o sapos, como dije hace un rato. Ahora pasa algo muy loco con esto, que es que cuando una persona se pensaba que había sido embrujada o hechizada, era un adivino o un curandero quien podía curarte. Porque vieron que yo hace un rato les dije que para la sociedad del siglo XVIII la magia existía, a diferencia de la casa de bruja europea, donde si bien se pensaba en la existencia de la hechicería y se juzgaban delitos como si creyendo que estas cuestiones mágicas existían, acá la magia tiene un lado A y un lado B. Porque por un lado está la hechicera que te puede hacer daño, pero también está la que te puede curar. Porque uno de los principios de la magia de este momento es quien es capaz de hacer daño, también es capaz de curarlo. Este axioma, de alguna forma, presentaba la posibilidad de, si yo sufrí un daño por hechicería, podía venir alguien a curarme ese daño. Y ese alguien también era una persona que hacía magia, digamos. Pero un mago blanco, digamos, un mago bueno, un mago amigo. Tiene que estar claro entonces que en este momento la hechicería es un fenómeno de consenso. Todos creen en la hechicería, como buena y como mala. Este hecho de que las personas podían de alguna forma acceder a que una hechicera te curara, presenta una paradoja de poder que es muy interesante, que plantea la autora, que es que el español que sí haber sido embrujado tenía que someterse a una curandera indígena, por ejemplo, para ser curada de un mal. Esto es una paradoja de poder porque está la misma persona española, que es de un sector superior, digamos, dentro de esta jerarquía de casta, dejando su cuerpo a voluntad de un sector subalterno. Entonces, de alguna forma, hay un poder que tienen las sociedades indígenas en función de la magia, que hasta en situaciones donde la persona dice estar embrujada, ellos mismos tienen la posibilidad de curar el embrujo. Por eso la hechicería es presentada como un proceso de hibridación, de mestizaje cultural, de mezcla y adaptación de abajo hacia arriba. Son las sociedades indígenas quienes trasladan sus creencias, sus ritos a la sociedad blanca española para lograr una sociedad híbrida, mixta. Pero esto es lo que tiene en particular el fenómeno de la magia, que es de abajo hacia arriba. Dicho todo esto, el disclaimer más largo del mundo, deben ser como 20 minutos de haber quedado de contexto. Ahora sí pasamos al caso concreto de los procesos judiciales de Juana Pasteles de 1715 y de Lorenza y Pancha de 1761. Como dije hace un rato, a Juana Pasteles se le atribuyen 4 muertes, 2 de curas, una de su propio marido y otra de un vecino. A Lorenza y a Pancha se le atribuye haber enfermado a María Antonia, la china, la criada del alcalde indígena, que acá pasa algo muy específico con el caso de ellas, porque cuando la criada, esta María Antonia, empieza a presentar los males, lo primero que hace en realidad el alcalde indígena es buscarla a Lorenza y decirle, cúrala, vos le hiciste un mal, ahora anda a curarla. Ella intenta curarla y recién cuando no logra curarla del mal, recién ahí el alcalde indígena presenta la denuncia frente al cabildo de hechicería. En el caso concreto de María Antonia tenemos todo un
relato de sus males. Ella presenta que escupe lanas por la boca, lanas rojas por la boca, escupe huesos, que en un momento no paraba de sangrar por la vagina y llegó hasta expulsar un pescado por ahí. Se le paraliza la mitad del cuerpo, se le paraliza la cara, en algunos momentos no puede caminar, pero siempre que presenta unos pequeños lapsos de lucidez, dice: esto me lo hizo Lorenza. Entonces la buscan a Lorenza, la justicia, y mediante torturas, le hacen un cuestionario, la obligan a confesar, y lo que ella termina diciendo es que ella no fue la causante de este mal, sino que fue Pancha. ¿Quién era Pancha? La nieta de Juana Pasteles. Yo sé que esto lo hice medio enredado, pero Juana Pasteles, 1715, condenada también por brujería. Pancha, que es la que es acusada 50 años después, es su nieta. Algo que no dije también es que todas son mujeres de entre 40 y 50 años y viudas. En el caso concreto de Pancha, se le había acusado también de haber matado a sus maridos con magia. Y en el caso de Lorenza, ella no tiene antecedentes de hechicería, pero el juez de que lleva adelante el proceso judicial se encarga de crearle una mala fama como de hechicera, como para seguir juntando pruebas, porque acá, cuando empiezan los interrogatorios, el principio de culpabilidad ya está. Ellos ya creen que son culpables. Y lo que va a empezar a hacer circular el juez es que supuestamente Lorenza se peleó con María Antonia por un intercambio de una oveja que no quedó algo claro, y por eso es que Lorenza le hace esta maldición a María Antonia. Pero en el confesionario Lorenza dice: no fui, en realidad fue Pancha, y después van a terminar diciendo que en realidad fueron las dos, y después van a terminar diciendo que en realidad les ayudó Marcos Azuela, un sambo médico brujo. Es como que en todas las confesiones se contradicen y terminan diciendo lo que les piden que digan. En sus confesiones, fundamentalmente Lorenza y Pancha hablan de algo que es lo que le va a dar el título al libro, que son las salamancas. La salamanca es hoy en día un elemento de la tradición folclórica santiagueña que está muy presente justamente en la cultura folclórica. Son estas cuevas quebradas propias del monte santiagueño, donde mujeres se reúnen según lo que dicen sus testimonios, a hacer un pacto con el diablo, a aprender hechicería, a aprender curanderismo y demás. Acá es muy interesante el análisis que va a hacer la autora sobre las salamancas, porque va a ver a las salamancas como un producto mestizo. Va a ver que las salamancas tienen un montón del sábat europeo, digamos, de esta junta de brujas europeas alrededor del diablo, y también va a tener mucho de la tradición indígena previa a la conquista. La salamanca va a representar la resignificación de rituales ligados a una antigua cosmovisión indígena. Antes de la conquista española, en la época que se recogía la algarroba, o sea, el fruto de la algarroba, y se hacía con eso una bebida, ocurrió algo que se llamó juntas y borracheras. Diferentes sociedades indígenas en la época de la recolección, esto lo voy a explicar muy sencillo, es un poco más complejo, pero creo que voy a hacer un video específicamente sobre esto. Se juntaban a la recolección de la algarroba y se bebían, no con fines como las sociedades españolas, digo, de emborracharse, porque sí, sino con fines un poco más ligados a la transmisión de saberes, a hacer pactos con otras sociedades, juntarte con un pueblo vecino y hacer un pacto, intercambiar información. Y tenían son como el antecedente más directo que se puede ver a las salamancas, que justamente es esto, personas que se juntan en el monte a transmitirse información y hacer pactos y demás. Pero como dije, es un producto híbrido, porque en los relatos que va a hacer sobre todo Lorenza, se puede ver que estas salamancas tienen también algo de la cultura del sábat europeo, ¿no? De mujeres que se juntan y que hacen un pacto con el diablo, que acá va a ser llamado supay, que es diablo en quechua. Lorenza, bajo tortura, admitió haber formado parte de una salamanca y había dicho que ahí había aprendido sus conocimientos mágicos. Gracias a ella tenemos como una cantidad de información sobre cómo eran las salamancas, que es muy rica y que es lo que va a permitir a la autora hablar de la salamanca como un espacio híbrido con elementos de los dos mundos, digamos. Y pasa algo con esto, que es que vieron que yo les dije que en los juicios parte de las preguntas que hacen los jueces, las autoridades, son muy direccionadas, como que les preguntan cosas a estas mujeres esperando ya una respuesta. Bueno, en el caso de la confesión de Lorenza, ella empieza a decir que no sabe, y dentro del cuestionario las preguntas ya es como que la misma pregunta describe el sábat, las salamancas como un sábat, y ellas terminan diciendo que sí porque están bajo tortura.
Otro elemento que se puede vincular con la tradición de la hechicería europea es que uno de los jueces también, cuando hacen las preguntas, les pregunta como cómo se pudieron trasladar del pueblo de Tuama a otro pueblo tan rápido, y es el mismo juez quien sugiere en las preguntas que las mujeres volaban como brujas. Esta idea de que las mujeres volaban es típica de la tradición europea, ¿no? De las mujeres volando en escobas, y demuestra esto, cómo es un fenómeno híbrido, mestizo, donde la misma cultura española se está mezclando con la tradición de la medicina y del mundo mágico indígena, donde podamos ver, por un lado, que la Salamanca muestra elementos, esto de la brujería española, pero también de las tradiciones previas a la conquista, como eran las juntas y las borracheras en las celebraciones de la Algarroba. Como les dije, estos interrogatorios eran terribles. Si quieren les puedo leer un fragmento del interrogatorio de Juana de 1715, de Juana Pasteles, de lo que implicaban estas torturas. Miren, acá dice: en el expediente constan 3 confesiones obtenidas bajo tortura y sus respectivas ratificaciones. Juana no tuvo que responder a un interrogatorio cerrado. La verdad le fue arrancada ajustando los cordeles que sujetaban sus brazos y piernas. Cada vez que la rea interrumpía el relato de sus pecados: no sé, señor, no sé nada, San Francisco, mi padre, San Francisco, que esto que me hagan los señores, Santa Bárbara, que sois mi devota. Cada vez que ella, decía esto, como oraba para que se acabe la tortura, los cordeles se tensaban y el juez conseguía que Juana adjudicase una nueva muerte mágica. Por eso, las preguntas se limitaron a precisar la información sobre los supuestos crímenes. Tratemos de imaginar por un momento a Juana en el lóbrego calabozo del Cabildo. Se encuentra tendida sobre unas tablas, casi desnuda, esto cita la fuente, dejándola solo para la decencia con que pudiese cubrir las partes bajas, o sea, solamente le estaban tapando los genitales, aprisionada por 24 cordeles que se le hunden en las carnes. Algunos días antes se le habían cortado las trenzas, humillante anticipo de lo que se venía. La transcripción de las invocaciones a los santos y a sus dolientes gemidos nos permite concebir su intenso sufrimiento. Y es en este cuadro pavoroso que Juana admite haber cometido 7 maleficios, 3 de ellos mortales. Es en estas confesiones que en las Salamancas aparece un elemento que la autora también va a tomar como importante, que es la figura del demonio, del supay. En las confesiones de Juana de 1715 aparece mencionado el diablo, pero a medida que ella va hablando es como que el diablo se libra de los elementos del diablo europeo. Juana lo describe como un indio muy cordial, con elementos propios de su cultura. Obviamente todo esto bajo tortura. En el caso de Lorenza y de Pancha, el diablo aparece, ella, Lorenza particularmente, acude a la figura del demonio para explicar algunos de los motivos de los dolores y de los males de María Antonia, y dijo que Pancha fue la que buscó al diablo. O sea, Pancha fue a la Salamanca a buscar al diablo para maldecir a María Antonia. Hay representaciones europeas del diablo en sus testimonios, lo que sigue probando esta hipótesis, lo que sigue aportando esta hipótesis de la hibridación cultural, de la mezcla de los elementos. Por supuesto, desde abajo hacia arriba. ¿Cómo podemos formar entonces la imagen de la Salamanca del siglo XVIII? Primero, que es en el monte, es como un espacio liminal, está con elementos de la naturaleza. Las Salamancas son lugares donde no hay jerarquías sociales, es como que tiene un efecto de igualdad. Vos, cuando entras a la Salamanca a aprender sobre magia, se borran las jerarquías sociales, son espacios de rituales colectivos donde hay contacto con otros pueblos de indios, y son lugares donde por un lado se va a hacer un pacto con el diablo, como el sábado europeo, pero también son lugares donde se va a aprender hechicería, que como les insistí tantas veces en el video, la hechicería buena y la hechicería mala, la para curar y la para dañar, que es la misma básicamente. Pero sí es importante tener en cuenta que la Salamanca entonces era considerada como la escuela tanto de hechiceros como de médicos, confirmando como la neutralidad moral originaria del poder mágico. O sea, para las sociedades indígenas, quien aprende a hacer el bien va a aprender a hacer el mal. No hay una lectura moral sobre la magia, y esto se va a lo largo de todo el libro. Bueno, no sé si se terminó entendiendo. La verdad que no estoy conforme con cómo quedó el video. Recién lo estoy terminando de grabar y siento que me enredé muchísimo, pero bueno, es un tema muy complejo para explicar en un video que va a terminar durando, 30, 40 minutos, pero sí quiero que queden en claro las cuestiones referentes a la hechicería. Y voy a insistir en esto. No hubo una casa de brujas como en Europa. Acá la magia tenía otras formas, pero lo que más me importa que nos quede de esta lectura de la magia del siglo XVIII es pensarla como un espacio mestizo. Pensar a la Salamanca y a la magia como algo mestizo es un elemento que ayuda a mantener la memoria colectiva de las sociedades indígenas, porque como dije, si bien está influenciada por los elementos demoníacos europeos, también tiene mucho de la
ancestralidad indígena y esto que yo les decía de las juntas y borracheras de las algarrobas, o sea, retrae a un pasado, tiene una conexión con el monte, con la naturaleza, con el lugar donde uno va a buscar miel, va a buscar la algarroba, va a buscar recursos. Pero al fin y al cabo, todo el miedo que tiene la sociedad colonial de estas salamancas y de la hechicería, lo que demuestran es la exigencia que tiene la sociedad española de definir claramente los límites y las fronteras sociales entre indígenas y españoles. Porque como les dije, en la sociedad del siglo XVIII, estos límites estaban medios desdibujados, o sea, las fronteras étnicas y sociales estaban un poco desdibujadas. Esto que le dije, las mujeres indígenas podían participar del comercio con sus productos. El miedo a la hechicería ayuda a colocar los límites entre la sociedad española y el resto. Y al mismo tiempo, este miedo a la hechicería viene de algo muy fundamental, que es que en la magia es el único lugar donde, como les dije varias veces en el video, el orden social se puede invertir y los sectores subalternos son los capaces de hacer daño a los sectores que están arriba, porque tenemos que tener en cuenta que todos creían en la magia. Entonces, una mujer campesina era capaz de embrujar al alcalde, era capaz de embrujar a un miembro del cabildo, a un encomendero. Era un peligro. Entonces, la forma de controlar esa posibilidad de que el orden social se revirtiera era condenando a la hechicería. Estos españoles, estas sociedades españolas, denuncian a la hechicería porque la hechicería era lo único capaz de dar vuelta el orden social. Entonces era urgente marcar estas fronteras como una forma de control étnico y social. Ahora sí, se terminó este bello video. Espero que les haya gustado. Yo siento que lo voy a terminar haciendo de vuelta porque no estoy muy conforme con cómo quedó. Hizo que todavía ni siquiera lo edité. Pero como les dije al principio, este video es divulgación. No es un video que busca suplantar el estudio en profundidad de nada, ni un artículo, ni nada. Es un video para acercar un conocimiento que circula mucho en la academia a personas que por ahí no tienen contacto con la academia, no tienen la posibilidad de leer un libro con una cierta complejidad o directamente, nada, tienen ganas de ver un video. Así que no lo tomen como una clase universitaria, sino como un video de divulgación donde simplifica algunas cosas y omití otras. Dicho todo esto, se pueden suscribir a mi canal, pueden buscarme en Instagram, ahí subo muchísimos contenidos, muchísimos más que acá, por supuesto más cortos. Tengo la opción de miembros, donde subo cosas exclusivas para miembros y también es una forma de bancar al canal. Y bueno, nos vemos la semana que viene. El mes que viene vamos a tocar otra temática que me la han pedido mucho, que tiene que ver con la población afrodescendiente en nuestro país, Argentina, y una pregunta que se viene haciendo mucho la gente, que es y algunas cositas más. Espero no haberme dado muchas vueltas. Me pueden dejar, por supuesto, en comentarios sugerencias, opiniones y demás. Nos vemos.